Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto de incorporación de un nuevo académico. Sé que todos estarán esperando a la doctora Beatriz Caputo, que está entre el público, pero hoy me ha tocado a mí como vicepresidente de la academia hacer la apertura de este acto. En esta ocasión estamos recibiendo al doctor José Antonio Olave Iparraguirre, químico de la UBA, cariñosamente conocido por todos como Vasco. Va a ser presentado por el doctor Miguel Ángel Blesa. Pero antes de eso, quería decir un par de cosas en relación a este acto, que es en realidad uno de los más importantes de la academia, porque es la incorporación de nueva sangre en la academia, nuevas disciplinas, y nos va a permitir un intercambio mayor con la sociedad y con los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, que es un poco la función de la academia en términos de difundir la ciencia en general. En esta época de pandemia y de virtualidad, como en todas las cosas, algo perdemos y algo ganamos. ¿Qué es lo que perdemos? Perdemos la ritualidad del acto en vivo, en el salón de actos, donde se hace entrega de un diploma, se le coloca una medalla al nuevo académico y después de la conferencia tenemos un brindis, donde hay un vinito, donde hay abrazos, donde hay expresiones de cariño en vivo. En este caso, todo eso va a faltar, pero lo que tenemos y lo que ganamos es una mayor cantidad de público, ya que la cantidad que hemos tenido siempre en estos actos desde la virtualidad nunca se equiparó con la cantidad de personas que entran en nuestra pequeña sala de actos. Así que esto, por más de que cambie la situación, no lo vamos a abandonar. Haremos la situación de incorporación presencial, pero vamos a transmitir en vivo porque realmente es algo que no podemos dejar de perder. Antes de pasarle el micrófono al doctor Blesa, les digo que todos los mensajes que ustedes puedan pasar por el chat, después nosotros los vamos a copiar y se los vamos a pasar al doctor Olavi Parraguirre. Y al final de la conferencia en general no se hacen preguntas, pero yo creo que pueden hacer un par de preguntas también por chat y siempre enriquecen y nos da la sensación de que estamos un poco en vivo, aunque sea de una manera virtual. Así que muchas gracias a todos y le cedo la palabra al doctor Blesa. Bueno, buenas tardes. Yo quiero prevenirlos que no voy a hacer un ditirambo del Vasco Olave, lo conocemos muchos todos, y me voy a ceñir a algunos aspectos de la vinculación entre el impacto de su actividad científica y el impacto que tuvo sobre su actividad científica la reciente y no muy feliz historia política argentina. Olave llegó a la Argentina desde San Sebastián. Qué raro, qué casualidad, le dicen vasco. A los 10 años de edad. Es pues de origen vasco, pero es 110% argentino. Su única falencia es que es hincha de River. Eso se lo podemos perdonar. Me encontré con él por primera vez allá por febrero de 1959 en la cola para los trámites del curso de ingreso a la Facultad de Química y Farmacia de esa época en la Universidad de La Plata. Él venía de San Sebastián, yo venía de Salta y así también había gente que venía de los lugares más recónditos. Estábamos en un ambiente realmente universal y muy lindo. A ver cómo sigue esto. O sea que esto lo conozco desde hace más de 60 años y nos hemos seguido encontrando en situaciones de lo más cambiantes a lo largo de todos estos años. Y yo quisiera comentarles algunas de las cositas menores. En su época de estudiante, en esa linda época de estudiante, ya el Vasco comenzó con su militancia política, que más de un disgusto le produjo a lo largo de los años siguientes. Cuando llegó la etapa de su tesis doctoral, Olave optó por trabajar con el profesor Alejandro Arbía en temas de electroquímica, era un grupo excelente. En esa época compartió con María Cristina Giordano los laboratorios de los escasos laboratorios que había en esa época en la facultad. Después de su tesis doctoral, Olave se sumó como postdoc al grupo de Pedro Aimonino, en el cual yo también había trabajado y hice mi doctorado.
ahí se separaron un poco nuestros caminos, y entiendo que en ese periodo, que yo ya me había ido a la Universidad de Buenos Aires, comenzó una larga historia de éxitos y de frustraciones con la química inorgánica. Ninguna trayectoria es almibaradamente hollywoodense. El vasco la pasó mal por largos periodos. Por ejemplo, cuando en 1974-75 irrumpió la intervención de las universidades argentinas. Estos hechos políticos lo obligaron a moverse. Primero fue a Luján, después brevemente Loma de Zamora, y después el lugar donde demostró plenamente su creatividad y su capacidad de explorar las fronteras del conocimiento. Estoy hablando de Mar del Plata. En Mar del Plata creó una verdadera escuela de estudios de reactividad de iones complejos en solución, en momentos en que la tendencia principal de la química inorgánica en la Argentina eran los estudios estructurales. De alguna forma eso marcó una revolución que impactó mucho las generaciones futuras de químicos inorgánicos. Desarrolló la química de los complejos pentacyanurados de rutenio y de osmio y formó discípulos en un laboratorio que no era el MIT precisamente, no se caracterizaba por tener, supongo que lo más que podía llegar a tener era un espectrofotómetro visible ultravioleta. Y si eso sí tenía suerte y se lo prestaban. Después vino su gran desafío. Pegó el salto y pasó a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, con la misión de desarrollar la química inorgánica en esa institución. Y vaya si tuvo éxito. Basta con mirar la actividad en esa área que hay actualmente en el INQUIMAE, y el vasco fue quien la impulsó originariamente. No cabe duda que el vasco es un referente de jerarquía internacional en temas de reactividad de moléculas pequeñas en medios acuosos y no acuosos, especialmente moduladas por iones metálicos. Es así que, como corresponde a estos tiempos, en la lectura de sus trabajos se borran las fronteras de la química inorgánica, la orgánica y la biológica. Estoy leyendo un review que envió para publicar en la revista Science Review from the End of the World, y es notable ver la gran variedad de baterías de técnicas experimentales que se usan para conseguir información, se complementan con detallados cálculos teóricos, y todo eso inserto en un marco donde también la síntesis química es crucial. Todo eso hace realmente muy notable la tarea del grupo que generó el vasco. No doy más detalles de su vida. Los que quieran saber cómo transcurrió su patos, vayan a la revista Ciencia e Investigación Reseñas, que está en la página de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, y allí en el número 2 del tomo 1, del volumen 1, van a encontrar su reseña. Bienvenido, profesor Olave, a esta prestigiosa institución que se prestigiará más todavía con tus valiosos aportes. Gracias. Bueno, lamento, pero estamos bien. Muchas gracias, Miguel, que extiendo a la audiencia por vuestra presencia y en particular a mis esenciales colaboradores en esta vida premiada. Expongo ante las autoridades de la Academia mi satisfacción por haber sido incorporado a la misma. Tal reconocimiento me honra. Se ha escrito que el reconocimiento de los pares es una de las principales motivaciones de los investigadores, al menos igual o mayor que la llamada curiosidad científica. No sé si esto es unánimemente aceptado, pero claro que nos gratifica. Para mí esta nueva distinción ha llegado en momento oportuno, rodeado por las personas que quiero. He sostenido una larga relación más que cordial con muchos pares de esta institución. Espero me sea grato colaborar con ellos y con los nuevos para ayudar a cumplir con los objetivos de la Academia. Y dicho esto, ya puedo entrar en mi charla, que como ustedes ven tiene un título, no es una charla sobre la química, es una química acotada. Tampoco a toda la tabla periódica, a los complejos de parte de la tabla, a los complejos de metales de transición. Y ese era el título, pero
para esta charla tengo que seguir acotándolo porque los metales de transición me acompañaron toda la vida y ese es el premio a mi trayectoria de toda la vida científica. Pero la acoto relativamente. Los nitrosilcianoferratos constituyen otro punto en común de casi toda mi vida y por eso he priorizado ese subtítulo. Y una ayudita al subtítulo, que es una plataforma química biorrelevante, en el sentido que esa última palabra va a mostrar cierto matiz y cierto bias en mi presentación, producto de los últimos 10 años. Jamás se me hubiera ocurrido que estuviera haciendo estas cosas y me satisface mucho hacerlo en presencia de tantos pares de la disciplina, médicos y bioquímicos, sobre todo bioquímicos, ¿no? Tanto tiempo juntos, cerca, pero separados. Así que Miguel ha dicho bastantes cosas, yo voy a ir lo más rápido que pueda al principio, pero esto lo tengo cuidadosamente estudiado. Este es mi periodo de tesis, después de un periodo de grado en la gloriosa década del 60, desde el año 59 que entré. Me tocó estar en este grupo que ustedes ven, mi homenaje a Cristina, y un saludo al Chief. Buena mezcla, como digo ahí, buena gente, y un conjunto de propiedades de la mezcla que ustedes pueden leer. Me despido de esta transparencia con el final de los inconformistas que terminan la tesis diciendo: no estoy muy convencido si con esta tesis aprendí mucho sobre el estado del protón, el átomo de hidrógeno, el hidruro, la molécula ionizada, la interacción con el platino. Y la respuesta a las preguntas asociadas con esto: ¿dónde está el electrón que se intercambia? Sentí que en mi tesis me lo pasaba la mayor parte del tiempo con el disco rotatorio, y estuvo bárbaro. La física y la difusión de los iones era mezclar, pero la conclusión como químico era: bueno, aprendí a mezclar rápido y que los iones lleguen rápido a la superficie. El problema es que con las técnicas de ese momento, no estoy echando culpa a nadie obviamente, era muy difícil llegar a dilucidar claramente la mecanística. No obstante, tenía líneas de corriente potencial interesantes que ahora no es el momento de recapitular. Así que me fui contento con esa tesis, un panorama de metales, solventes no acuosos, metales de transición, por cierto, y lo que han visto ustedes. Pensé en quedarme, yo no podía irme afuera de postdoc, pensé en quedarme en el grupo de Arvía, no estaba muy convencido, le pregunté a él, me dijo: pibe, haz lo que quieras. Y yo tenía una larga relación en la cátedra con Aimonino, que había revolucionado la docencia en la química inorgánica, y pretendía revolucionar la investigación, comenzando con sus grupos propios, de los colegas míos que entraron con él, mientras que yo y María Elisa Márquez entramos con Arvía. Otros con Schumacher. Eran los tres caciques de la ciencia en la facultad, aparte de los tecnólogos, y los bioquímicos, que había poco. Miguel Blesa se integró un poco más tarde en esta etapa, en los 72, 74 más o menos, que volvió a Estados Unidos, así que empecé con Aimonino pretendiendo hacer algo más que estructura. Quería hacer reactividad, quería hacer química. Ocurre que Aimonino no estaba haciendo química en el grupo inorgánico a nivel de la cinética y los mecanismos. Bueno, no se puede hacer de todo. La gente ahí era brillante, teníamos a Baran, a Baretti, hacían estructuras de sólidos, espectroscopía, estaba de moda la espectroscopía infrarroja por todos lados. Yo aprendí a usar esas cosas, pero no quería la química. Así que estaba haciendo la tesis gentil, descubrí el nitroprusiato, me di cuenta que metiéndole luz el grupo nitrosilo se rompía y entraron otras cosas. Así que entraron las cosas que ustedes ven ahí. Me dediqué a romper el nitroprusiato y meter ligandos L. Y lo primero que metí son aminas. El amoníaco, por cierto. El agua es el primer intermediario, siempre acá. Es el intermediario lábil, que entra y sale rápido y que permite que entren las moléculas chicas como esas. Bueno, la etilendimina no es tan chica. Las razones se verán enseguida por qué
usé eso. Caractericé por las espectroscopías convencionales tanto sólidos como soluciones acuosas. En eso volvió Miguel de estar con Taube. Eso fue una cosa buena, porque después del trabajito empezamos los estudios mecanísticos. En el año 75 me voy a Luján. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Hasta el 80 que la cerraron. Mi primer trabajo postdoc con aimonino está indicado ahí, es del 74, efectivamente, y esa es de etilendiamina, que la tengo metida en el pentasiano, es monodentada y monoprotonada. No entro en muchos detalles, está escrito ahí. Utilicé muchísimas técnicas de caracterización. Para tener una idea, el espectro UV visible lo medimos en el Spectronic 20. Rayos X no hacíamos monocristales, en fin. Bastante precariedad, pero muchas técnicas, mucha diversidad. Fui a la CONEA, le hicimos más Bauer. Bueno, me voy a sobrevivir a Luján, mucha precariedad. No obstante, sigo con la ciencia, vuelvo a La Plata de vez en cuando, 2 o 3 días a la semana, hasta el 78, que ya no puedo más. Qué notable, gran productividad en esa época. Néstor llega de Tucumán, y como decía recién, viene Blesa de Estados Unidos. Nos veíamos seguido con Blesa en el Roca, y cerraron la universidad. ¿Qué hacer? Era el 80, ¿eh? El 80 era un año de viraje político y científico, como veremos. A Buenos Aires no podía irme, me echan de Luján y se cierra Luján, mejor dicho, y me dicen, bueno, usted puede, de full time, puede ir a otro lugar. Intento Buenos Aires, tarjeta roja, intento Mar del Plata, tarjeta amarilla, me voy a la Universidad de Mar del Plata. Pensando en antigüedades, como dice ahí, y que están escritas. Como decía, había descubierto el nitrosilo en la tesis de Gentil. ¿Qué hacían? Precipitaban cianoferratos con metales de transición, tenían sólidos muy insolubles, azules de Prusia, tipo azules de Prusia. Nada en agua, todo estructura, no había monocristales, era muy aburrido. Con el tiempo, notoriamente, esos materiales fueron materiales magnéticos muy importantes, estudiados por los franceses, por Verdaguer, sorpresa para mí. Pero a todo eso yo quería el óxido nítrico, quería estudiar un poco más qué le pasaba, qué química. Y encuentro que desde hacía bastante tiempo tenía el uso medicinal que ustedes ven ahí. No es del 80 esto, esto se usaba en medicina en los 60. Era el hipotensivo gold standard. Así que me voy a Mar del Plata pensando qué hacer, ya con mi propia iniciativa. No sé si estuve muy original, miré la tabla periódica, bajo el hierro que día, rutenio y osmio. Y bueno, vamos a ver qué hacemos con rutenio, análogos. Al poco tiempo Luis obtiene monocristales ya, no polvos. Resolvemos la estructura cristalina, segundo trabajo en el Inorganic Chemistry, por la originalidad, por la técnica de síntesis, no era trivial, no la voy a detallar. Hablaba del viraje en el 80, y el viraje está ahí, el científico digo, con el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas tóxico. Estoy lleno de tóxicos en esta conferencia. Bueno, se identifica el RRF como NO, se lo descubre no solamente su biosíntesis, pero con propósitos señalizantes. No es una biosíntesis para metabolizar, sino que se sintetiza por la neosintasa y luego ataca la guanilato ciclasa, y hay un cambio estructural importante, es vasodilatador, otros roles, no solo vasculares, sino neuro, inmuno, influye en fisiología vegetal, perdona a los bioquímicos, esto es mucha chacha para ustedes, pero a algunos químicos les puede venir bien. El óxido nítrico, la neosintasa, se fabrica en el endotelio a partir de arginina, con oxígeno, bueno, mediada por calcio, y bueno, se pasa al músculo, ataca a otra enzima, la guanilato ciclasa soluble, cuyo elemento es el elemento desencadenante de la relajación muscular. Para eso hay una conversión de GTP a CGMP, que es el mensajero, hay quinasa, en fin, esto no es mi campo.
Yo luego voy a hablar algo sobre qué hace el óxido nítrico ahí en la onilato ciclasa soluble. Al principio yo no pensaba en estas cosas, pensaba en fabricar el rutenio, luego el osmio con un tiempo, pero además pensaba que no me voy a pasar la vida con eso. Otros fragmentos. Entonces, en lugar del nitrosilo X, en lugar de L5 puede haber L4 en el plano ecuatorial y un L' distinto. Y si está en la posición axial, mejor. Busco fragmentos pentacoordinados, están escritos ahí, muy diversos. Espectaculares algunos muy donores de electrones. Lo que ha hecho Dean Harman hace unos cuantos años ya con las osmiopentaminas en solvente orgánico, activando benceno, activando acetón, es increíble la química que hay ahí atrás. Sorprendentemente con el tiempo descubrí que los pentasianos pueden hacer lo mismo, pero nadie lo ha intentado. Nunca convencí a ningún discípulo de los inorgánicos que hicieran algo de orgánica en esos temas. A lo mejor ya es viejo todo ese tema, en fin. Sigo pensando entonces qué hacer. Miren de cuándo es la reacción de Gmelin, como su nombre lo sugiere. Pero no es ni más ni menos que la interacción del nitroprusiato con el sulfuro. Aparecían colores rojos, se usaron en analítica para dosificar proteínas en contenido, nitrosadas. Los intermediarios, eso no se sabía lo que eran. Miren de cuándo es ese trabajo. Entonces, en mi onda de romper el nitrosilo y meter cosas, ahí tenemos toda una lista de ligandos, en azul muchos de los que me interesaron. El nitrosilo, fíjense, 3 estados redox, ¿no? NO+, NO menos. NO menos significa que puede protonarse, el famoso nitroxilo. Cianuros, sulfídrico, decía, lleno de tóxicos. Entre los ligandos están las porfirinas, un target muy importante. En el plano ecuatorial, una porfirina. Ese es el análogo a los sistemas biológicos más estudiados y es seguramente el target principal del óxido nítrico en la bioquímica. Porfirinas en diferentes entornos, con diferentes ligandos axiales, con diferentes bolsillos, en fin, hablaremos un poquito después. Un trabajo de unos cuantos años, con la región de Gmelin hicimos un trabajo muy interesante de revisión y en el 2011 propusimos un mecanismo, esto fue en Mar del Plata, gran trabajo de Sandra Quiroga y particularmente Valentina Morevieta en la parte experimental. Y a lo largo del tiempo escribimos varios reviews sobre qué pasaba con nitrosilo y las aminas y todo. Esto más o menos rápido, el ciclo del nitrógeno y la relevancia bioquímica, particularmente en los suelos, las nitrificaciones, las denitrificaciones, la fijación de nitrógeno. Todos son procesos redox, hay 8 electrones, pero van de a 1 los electrones. Yo voy a concentrar en el NO, para arriba, dando NO más o nitrito, y para abajo, dando NO menos o N2O. Ese es el foco. Pero bueno, voy a hablar de química de coordinación, pero para eso tengo que ver qué es lo que coordino. Coordino el óxido nítrico, este es el diagrama simple de texto de química inorgánica básica del óxido nítrico. Notablemente no podemos explicar típico ejemplo para decirles a los alumnos, no podemos explicar la regla del octeto, hay un electrón desapareado, encima está en un orbital antiligante, debería perderse, en fin. Sin embargo, el óxido nítrico es muy estable, se disuelve, difunde, es poco polar, pasa a través de una célula a otra, se transporta en membranas, porque es poco polar, en fin, coeficiente de difusión alto. Es muy importante eso. En las membranas hay medios acuosos, medios no polares, polares intermedios, en fin. Stamler, una persona que impulsó mucho las nitrosaciones, esto está en un libro muy bueno de Martin Filish, que editó Martin Filish, que está indicado ahí, y Stamler, en base a un paper de Science, describe los 3 estados redos del nitrosilo, del grupo NO, libres, ¿no? En medio acuoso. Bueno, brevemente, ¿cuáles son los reactivos del NO? Oxígeno, bases o nucleófilos y metales de transición, dice Stamler. Están abajo a la derecha de cada uno hay un M. Todos los M son iguales, qué notable. Vamos al de la derecha, que era el más conocido. Todo el mundo sabía de los NO+. El nitroprusiato del siglo XIX
es NO+, formalmente. No es un ion NO+, está coordinado covalentemente, pero tiene una carga positiva formal muy cercana a ser un ion positivo. En agua no puede vivir nada, necesitamos un sulfúrico, no sé qué acidez para tenerlo como NO+. Inmediatamente da nitrito. Conclusión, no me extiendo, el NO+ no existe en agua. Todas las demás reacciones son reacciones de solvente orgánico, que por cierto, uno puede manejar el nitrosonio muy bien y ataca los tioles, ataca las aminas, ataca los alcoholes. Y dice Stambler, además ataca los metales. A mí me dio, no, bronca no, pero me llamó la atención, dijo, bueno, este es el enfoque de la gente que mira las moléculas solo, pero en las enzimas hay metales, y la bioquímica del NO es una bioquímica de enzimas, principalmente, no exclusivamente. Entonces, eso que está ahí a la derecha abajo en cada lugar, MNO, requeriría otro esquema donde yo digo, ¿cómo se modifica la reactividad del NO cuando coordino el NO+ en los metales? Es otra química, es la química catalizada por el metal. Eso es lo que interesa. Así que bueno, estábamos en Buenos Aires y había un stream, estaba empezando con teoría, en esa época el DFT recién comenzaba, no hacía mucho, todavía había métodos semiempíricos. Ahí están los 3 estados redox predichos por el grupo de Darío. Mariano creo que fue su principal ejecutor, Guillermina Stieu, a quien homenajeo también aquí, lamentablemente ida hace no mucho, aplicaba los métodos Sindel, metía cargas puntuales para simular el cianuro. Bueno, miren lo que hay ahí. El nitroprusiato lineal, ven este derechito que está. El NO punto, el NO radical, torcido. Y el NO, el HNO, que es el nitroxilo, más torcido. En este caso está protonado. El DFT predecía entonces que esto podía existir, pero el mundo conocía esto nada más. N igual 6, 7 y 8 voy a explicar enseguida qué significa. Esto es otro diagrama de orbitales moleculares simplificado, voy rápido. Para n igual 6, para n igual 7 y 8. ¿Qué es n? El grupo total de electrones en el HOMO y el LUMO que permiten predecir estructuras y reactividades de una forma grosera. 2 electrones por cada uno, así que aquí están los 6, muy estabilizados, n igual 6. Lineal, muy lindo, una simetría que no es estrictamente octaédrica, pero porque el NO es distinto a los cianuros. Y a la derecha, los torcidos, 7 y 8, donde el electrón 1 y el segundo más adicional tienen que necesariamente entrar en los orbitales antiligantes, desestabilizando y distorsionando. Ese es un esquema básico muy simple, que me permite a mí ahora ordenar mi charla con los 3 Ns, N6, 7 y 8, para ver cómo el nitrosilo tiene diferentes estructuras y reactividades. Si el NO es NO más en el N igual 6, obviamente tiene que haber reactividad electrofílica. El NO es positivo. En ese fragmento MNO, la carga positiva, por cálculo, está dominantemente sobre el nitrógeno. Por lo tanto, las bases, como ven ustedes ahí, muy diversas bases, oxidrilos, aminas, tioles, atacan ahí, ¿no? Y forman, a ver, si son tioles, ¿qué va a formar? Nitrosotiolatos, especies muy importantes en la bioquímica, por cierto. El oxidrilo está recuadrado en OH porque es lo primero que estudiamos. Ahí no hay química redox. ¿Qué hace el oxidrilo? Adiciona y da nitrito. Bueno, ahí están las 3 mecanismos muy simple. Primero un par iónico, se acercan los iones, 2 esferas en contacto, y la segunda reacción es la adición propiamente dicha, donde el oxidrilo se zambulle en la esfera de coordinación. Pasa de un complejo llamado complejo de esfera externa a un complejo de esfera interna. Finalmente, otro oxidrilo de protona ácido nitroso, que es un intermediario coordinado, y da el nitrito. Ese mecanismo fue estudiado en un trabajo muy importante, uno de los más citados de nuestro trabajo, obra principal de Federico Roncaroli, un trabajador nato, y con Guillermina aplicando el DFT de manera creativa. Ahí ustedes ven cómo el nitroprusiato es atacado por el OH, da el ácido nitroso, pasando por un estado de transición donde la molécula se está distorsionando. Muy lindo el DFT, ojalá pudiera mostrar más, no voy a tener mucho tiempo. Esta transparencia es muy importante, me detendré un cachito, pero no demasiado.
¿qué es lo que hice? Ya no solo el nitroprusiato, ahora le metí distintos fragmentos ML5. El nucleófilo es siempre el mismo, OH. Tengo una serie grande. Serie grande son todos estos puntitos, que en este caso no interesa cuáles son los complejos. Lo que sí, que cada punto es fabricar un complejo distinto. Y el NO, como repito nuevamente, está como NO+. Bueno, el NO+ puede nitrosar, es un agente nitrosante. Nitrosa al agua, da nitroso. Nitrosatioles, da nitrosatioles. N = 6, insisto, nitrosaciones. Las nitrosaciones son reacciones post-translacionales muy importantes en la bioquímica de proteínas, precisamente estudiadas por Stamler mucho, de manera tal que, no quiero ser visionario, pero creo que podrían ser interesantes para ver cómo son las nitrosaciones y cómo son los mecanismos, porque se sabe mucho, pero ¿cómo logran especificidad las nitrosaciones para atacar una proteína determinada? O bien un tiol ataca a un NO+ o un NO+ a un tiol. Si yo tengo un grupo de cisteína residual en una proteína, yo ataco eso con mis complejos, por ejemplo. Entonces tengo una batería de complejos con diferentes potenciales redox en abscisas, ¿no? Y las reacciones son reversibles. Bueno, esas son las condiciones que se necesitan para la regulación, para la señalización. No sé quién lo va a hacer eso, yo no, pero ya son un poco viejas en la bioquímica las nitrosaciones, son de los 90. ¿Pero qué tengo ahí? Tengo un plot del logaritmo natural de K, que es la constante específica de bimolecular que les mostré hoy en el esquema mecanístico, versus el potencial, que barre más de 1 voltio. ¿Y eso qué es? Miren ahí, es un Tafel. A ver los electroquímicos que andan por ahí. Esto es un Tafel, ¿no? Es logaritmo natural de I versus potencial. Claro, yo cuando era electroquímico me sentaba en un banquito, agarraba el potenciostato, le daba un poquitito y ya tenía otro potencial y otro potencial. En un segundo cambiaba el potencial. Acá Federico tuvo que aplicarse cada uno de estos puntitos, es un complejo diferente. Pero es una recta que cumple la pendiente de Marcus, porque Marcus estudió estos temas allá por los 60 y lo aplicó a reacciones de esfera externa. Las esferas externas, decía un amigo electroquímico, son aburridas, son dos esferas en contacto. Lo que interesa es la esfera interna, es cuando hay enlaces covalentes. Bueno, Marcus dijo que ese modelo valía también para las reacciones asociativas. Así que fíjense qué bien. Y el plot es un RT sobre 2F. Esas pendientes que yo hacía en mis tesis y yo decía, no está claro que tengo esa pendiente. Bueno, no me extiendo más. El OH puede no ser tan importante como los tioles. Bueno, los mismos plots parecidos con la cisteína como nucleófilo en complejos nitrosilados. El nucleófilo es el cisteínato. Siempre es el nucleófilo, es el anión, ¿no? El agua no es nucleófilo, ni los tioles son nucleófilos. Los nucleófilos son el OH- y el SR-. Eso se comprueba. Acá hay muchos complejos de rutenio. Blesa estudió estas cosas también con hierro. Bueno, Blesa no encontraba N2O con el hierro, yo sí. Bueno, es más oxidante el rutenio. Esto fue un lindo trabajo también. Y termino con el N = 6, porque he dado el modo de reactividad principal que tiene esa configuración del nitrosilo. Entonces ahora le voy a meter un electrón, N = 7. Pero nadie sabía nada sobre las propiedades del NO radical coordinado a un metal. Así que, bueno, ¿qué hacemos? Y si hay un electrón desapareado, EPR. Nos asociamos con Keim en Stuttgart. No están los espectros de EPR. Después voy a mostrar algunos más lindos. Ahí está la densidad de spin. Fíjense la densidad de spin principalmente en el óxido nítrico, no todo. El electrón está en parte, como diríamos, en el metal e inclusive en los cianuros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que esto no es NO+ puro, 100%. Es como diríamos en lenguaje antiguo, un resonante, un híbrido entre NO+ y NO+, y hierro 2 y hierro 3. El electrón es compartido. Bueno, hay que caracterizar todo eso. Hay que ser IR, hay que ser visible, hay que ser reactividad. Sobre las reacciones de entrada y salida de ligandos no me extiendo mucho, ni tampoco meto muchos números. Ahí lo que hago es saco el NO+ con cianuro. Todo bien, primer orden muy lindo, fíjense.
la caída exponencial, mido el decaimiento del NO punto, que por suerte es muy coloreado. 10 a la menos 5, una vida media de horas, muy lenta, muy estable este complejo. Bueno, esto fue trabajo con otra colaboración muy linda con Rudyard Langen, que tenía sistema para medir alta presión, así que hacíamos cinética y mecanismos y podíamos saber delta H de activación, delta H, delta S de... Sí. Delta S de positivo, entropías de activación, perdón, positivos o negativos, lo que sea. Delta H, delta S y delta B, variaciones de volumen de activación. Muy importante para criterios mecanísticos. Bueno, por supuesto no entro en detalles, esto es para mostrar las técnicas usadas. ¿Qué hicimos? Reduzco el nitroprusiato a NO punto. Y ya que va a tardar horas, y bueno, espero horas. Esta es la reacción en solución acuosa en horas. Espectros de infrarrojo. Espectro UV visible. Como ven, 2 exponenciales y un intermediario de convolución con Speckfield. Muy bueno, no voy a analizar las frecuencias. Miro el esquema, miren lo que pasa. Como decía, reduje al nitroprusiato, que no está acá, a pentasiano NO punto. El NO punto tiene un efecto trans. El cianuro de la posición trans es liberado rápidamente, pero queda en equilibrio. Acá está irreversible, pero queda en equilibrio. Estos dos rojos son equilibrios. Y si bajo el pH se sigue descomponiendo cianuros. Pero este cianuro, esto es una especie muy estable, también vive mucho tiempo. ¿Y qué hace? Larga NO despacio, un mecanismo muy interesante. El NO larga despacio, luego vuelve a entrar arriba y genera un dinitrosilo, donde los 4 cianuros del plano ecuatorial, un NO arriba y un NO abajo. Eso es EPR inactivo. Esta cinética la seguimos por EPR también. ¿Y qué es lo que hace? Se desproporciona. Al final da una especie, un dinitrosilo que lo voy a dejar de lado, ese de reactivos, es muy al final. Lo importante es lo que hace el azul, que desproporciona a mitad de N2O y vuelve a aparecer nitroprusiato. O sea, NO punto que dismuta en +1 y en +3. O sea, estado de oxidación nitrógeno +2 dismuta en +1 y +3. En otras palabras, NO punto pasa NO más y NO menos. El N2O es NO menos. Bueno, el NO libre, como decíamos antes, no desproporciona en agua, pero acá desproporciona. Bueno, un pantallazo dedicado a mis colegas bioquímicos, relacionado con un paper que hace Darío en el 2005, trabajo principal de Martí, pero en fin, un conjunto de gente. Como decía al principio, nuestro cuerpo sintetiza NO-sintasa y esto está sintetizada para atacar a la guanilato ciclasa. O sea, y es muy sensible. El NO coordina la guanilato ciclasa en mamíferos. No me consta todavía que haya en plantas, pero sí en mamíferos. ¿Y qué hace? Darío demuestra por DFT que hay un dinitrosilo como intermediario. Fíjense, arriba y abajo, torcido. En el plano de la porfirina, arriba y abajo. También muestra Darío en sus cálculos la segunda esfera de coordinación, por supuesto, muy importante en bioquímica, que a veces cuando estudiamos complejos nadie le da bolilla a los químicos inorgánicos, pero hay una leucina arriba, hay una arginina abajo y una histidina cerca. Esa es la segunda esfera, lo que modula su plegamiento. Puede haber un tiolato cerca, en fin. No les recuerda lo que dije recién, igual que en el tetraciano NO2, que acabo de mostrar. Y a esa época Peter Ford muestra que una porfirina, un modelo, no el grupo hemo activo, sino una porfirina también con NO2 da el mismo DFT. Bueno, estos señores es un tema abierto. El mecanismo de la guanilato ciclasa no está muy claro todavía, se sabe bastante, pero la gran pregunta es,
cómo se regenera el sitio activo, porque si es una enzima tiene que volver. Esta enzima inicialmente es una enzima de hierro de alto spin, coordina el NO rápido, pero después tiene que volver a su estado inicial y probablemente sea por este dinitrosilo que se descompone y mis hijos o nietos lo estudiarán. Estamos en N igual 7, hay un electrón de más, decíamos. Ajá. Entonces, en lugar de reactividad electrofílica, yo podría esperar reactividad nucleofílica, al revés. Hay electrones. ¿Quién busca electrones? El oxígeno. Entonces, veamos las reacciones con el oxígeno. Vaya si es importante, ¿no? Hace mucho tiempo estudiaba la reacción de las especies libres. Lo primero de todo en acuoso, la reacción termomolecular, muy lenta. Afortunadamente, el NO libre, por eso, tarda mucho en reaccionar con oxígeno. Bueno, a menos que haya un bolus, uno meta NO a patadas de golpe, ¿no? A nadie se le ocurra hacer eso, pero tengamos en cuenta a nivel regulatorio en bioquímica, el NO está en concentraciones entre nanomolar, entre micro y nanomolar. En esas condiciones vive horas el NO. No reacciona con nada, puede pasarse de una célula a otra, cruza membranas. El NO libre, repito. Ahora bien, ¿qué hace el NO coordinado a la mioglobina? Esto en el curado de la carne, el color rojo está asociado con esta reacción, estudiada por Skipstead. Esa reacción es muy lenta, 10 a la menos 4, también vive horas. El mecanismo es controvertido. No me detallo, es muy simple. Acá se ve una variante, la otra es que el NO primero se tiene que ir y después entra el oxígeno. Veamos lo fundamental aquí. ¿Qué hacemos? Mariela Videla estudia la reacción del pentaceno neopunto con oxígeno en agua. Esto entró en el JAX porque era obvio que tenía una importancia relevante. Yo tengo que estudiar, decía al principio, las reacciones en presencia de metales, no las libres. Así que una estequiometría rigurosa, no hay intermediarios, da nitroprusiato. Postulado el mecanismo, ¿qué es lo que se ve primero? Un intermediario de hierro 3 con peroxinitrito. Bueno, ¿qué hacemos? Este es nitroprusiato, es un punto de arriba, el punto 2. Había estudiado la ruteniopentamina, estaba estudiado por otro. Fabricamos el complejo 1 que está ahí, el complejo 4 que está ahí, y ahí tienen otro plot como el otro, pero al revés. En lugar de pendiente para un lado, tiene pendiente para el otro, lo cual es bien entendible. Si uno es electrofílico, el otro. El punto de la mioglobina no está ahí, está en esta zona baja que cualquiera de ustedes podría cuestionar con razón, pero sean pacientes. Hay ambigüedades mecanísticas acá, es una zona oscura, esto está muy bien. Que necesito puntos acá, ya lo sé, el doctor Sleck lo va a medir en algún momento. Este es nuevamente el grafiquito, para que se den una idea cómo lo medimos, aunque sea cambios bajos, puede haber error, pero son muy limpios. Uno sube, el otro baja. Esta es la reacción de este complejo con oxígeno, medida por la caída del complejo y la subida del producto. Y en la derecha una perlita que es de meterle luz al complejo. Esto no lo voy a tratar en la conferencia. Todos estos son fotoactivos. Bueno, más bien que la luz es importante, diría alguien, ¿no? Seguimos. Tenemos un paper del año pasado de Stuer, el dueño de la neosintasa, en combinación con Lehner, un pope de la química inorgánica. No se entendía qué pasaba con la neosintasa para regular. ¿Cómo regula? Si no ocurriera, acá el foco de mi charla está puesto acá, en la parte de abajo, en el ciclo fútil o inútil, diría, que no es inútil. Eso que hay ahí abajo es el F2 punto. Lo que está escrito en el ciclo productivo, digamos, es lo que hace la neosintasa, que es fabricar NO. ¿Cómo fabrica NO? Empieza a la izquierda con un hierro de alto spin, entra oxígeno, hay donores de electrones, intercambiadores de electrones muy rápidos, del tipo de flavinas.
y termina dando un Fe3NO que expulsa NO enseguida. Ya tengo NO, fabrica NO, todo bien, pero yo no quiero que fabrique NO, yo quiero que regule. Y para regular hay una flavina por ahí dando vueltas que va a reducir a Fe2NO. Pero el Fe2NO, decía yo antes, vive horas, es muy lento. Y yo necesito para recuperar el sitio activo que el NO se vaya. Porque si el NO se va, él vuelve al lugar inicial y la enzima regula dosificando el hierro que se consume, porque esta parte consume óxido nítrico, que yo no quiero supuestamente, y consume enzima, más que consume, envenena la enzima. Bien, ¿qué hace el oxígeno? El oxígeno hace esto, convierte en nitrato al NO. Si bien gasta NO, la enzima tiene un ciclo regulatorio con los cofactores y todo esto que el NO, cuando hay demanda, se fabrica y cuando no hay demanda, no lo hace. Bueno, esto es del año pasado, señores. Y acá termino diciendo, en este complejo de NO, con la porfirina, el ligando trans es un tiolato. Y no es casual. Los ligandos trans en la bioquímica de proteínas de hierro, de los hemos, tienen o bien histidinas o bien tiolatos. Y es otro tema abierto entonces, pero ya bastante más bien resuelto que el anterior que les comenté. Como ven, son las dos enzimas más importantes. Después están las NO-reductasas, N2O-reductasas, yo no voy a hablar de eso, no he estudiado mucho eso. Tienen que ver con la parte más de reducción, con las hidroxilaminas y todo eso. Paso al N igual 8. Tengo nitroxilo, que puede ser NO- o puede ser HNO. Bueno, había sido predicho por Darío String en ese cálculo, recuerdan. Y había trabajos electroquímicos que proponían cosas raras, que no... Yo digo, acá tiene que estar el HNO. Esa fue mi obsesión, para la cual resolví mi obsesión de una manera muy simple, titulando con ditionito. Agarro el nitroprusiato y lo titulo con ditionito. Es el complejo, el dibujo 1. Ahí tengo nitroprusiato. Prácticamente no tiene absorción, absorbe muy poco el nitroprusiato. Le meto un equivalente de ditionito, complejo 2. ¿Qué es eso? El NO punto. N igual 7. Le meto otro electrón, el ditionito solamente, por supuesto, porque son dos equivalentes. Es un reductor de 2 electrones. Complejo 3. Veo un color rojo, digo, acá está. Acá está. Y puro. Bueno, por lo menos con una absorbancia de 4 o 5.000. Un épsilon. Todo indicaba que era eso. No voy a detallar demasiado la caracterización. Este es un paper que entró en Angevin precisamente porque era un salto cualitativo en la química del nitroxilo, porque lo hacíamos en agua. La idea mía, con mayor respeto de los químicos orgánicos, es que sí, perfecto, no abominemos de los medios no polares y de las membranas, porque todo esto en medio orgánico tiene otras características, pero lo principal está en agua y yo quería saber qué pasaba. Y no había complejos de nitroxilo en agua, ni de hierro. Lo que hice, quería saber el pK. Lo quiero desprotonar, hago una titulación de RMN, de protón, con oxidrilo. En abscisas el pH, en ordenadas la intensidad relativa de la señal, calibrada. Estas son medidas hechas por Adriana Montenegro, una tesista colombiana, con Sara Bari como coprotagonista principal en este trabajo. Ahí ustedes ven, en primer lugar, la señal de arriba. Le meto nitrógeno 15, el singlete del HNO se desdobla en 2, como corresponde por el acoplamiento. La constante de acoplamiento muy baja, la característica, las señales, ppm, es en una zona que tiene que ser H-nitrosilo, no puede ser otra cosa. Hablo como si supiera RMN, pero eso está aparentemente bien demostrado. Tengo un pK aparente de 7,7. A pH 8,5 ya no tengo señal, se me protonó. Yo digo, bueno, bárbaro. Tengo un pK de nitroxilo en la zona biorelevante, 7 y pico, ¿no? Qué interesante. Pero
el tiempo demostró que ese pK es ficticio, que no se puede medir eso por RMN de hidrógeno. Aparece uno que me hace un RMN de oxígeno 17 y demuestra la señal de RMN se mantiene hasta pH 10. Hay un artifact ahí en el RMN de hidrógeno. Aparentemente hay un intercambio con el solvente. En fin, eso algunos podrán explicar muy bien, pero yo me creí mucho tiempo que eso estaba bien. Así que Leo Slep se dedicó a fabricar una serie de complejos que parecen muy estrambóticos, pero no lo son tanto. Esta parte que voy a exponer es principalmente el trabajo de él. Yo ya me estoy retirando a esta altura y bueno, siempre muy interesado. El tesista es Nicolás Osasco Decido y luego Natalia Levin. Con ambos trabajos han hecho algo con el cual voy a terminar la charla y me permito, voy bien, aparentemente razonable con el tiempo. Pero esta transparencia es para adelantar lo que se viene. Lo que se viene es un Purvé, que ya saben que es un diagrama de potencial pH. El complejo es un complejo de rutenio 2 octaédrico con un ligando tridentado, es un asa macrociclo, NANE-VIPI, el NANE, triasa ciclo nonano o algo parecido. El L2 es un ligando bidentado, la 2,2' bipiridina, pero también puede ser metoxibipiridina o bipirimidina, es decir, un bidentado con capacidad donora diferente de electrones, buscada premeditadamente, por cierto. ¿Qué pretendo con este complejo? ¿Qué pretendía Leo? Tener los tres estados redox en actividad en agua, oxidarlos y reducirlos convenientemente. ¿Cómo? Y electroquímicamente o químicamente. Y ahí vamos. En el segundo trabajo, bueno, en el primer trabajo de Nico obtuvimos un pK para la BIPI, que estaba alrededor de 12 o 10, entre 10 y 11, no recuerdo bien. Acá están de nuevo los tres, y en el segundo trabajo, recién ahí aparecen los tres sustituyentes, porque ¿cuál es el objetivo? Le meto sustituyentes donores o atractores en el hemo, con eso chupo electrones y hago que el protón se vaya más rápido o más lento. ¿Y qué logro? Que cuando le meto atractores de electrones en el hemo, el pK me cae alrededor de 7. Y al revés, si tengo atractores. Por supuesto que yo quiero tener un hemo sustituido que esté en la zona de 7, porque 7 o 7,4 es la zona de pH biológicamente relevante. Para todo esto hay un trabajo que yo voy a pasar por arriba, pero ustedes pueden imaginar todo lo que hay atrás. Fabricación de los complejos N = 6, reducirlos con un electrón a N = 7, cambiar los ligandos bidentados y obtenerlos como sólidos. Acá están las estructuras cristalinas. ¿Qué más? Si hay un NO punto, al NO punto SPR activo, le hago EPR. Bueno, acá están los EPR que antes no mostré, para N = 7. Fíjense, experimental y simulado. Para los tres. ¿Qué hago más? Voltametría cíclica. Estos se disuelven en acetonitrilo o en agua. O sea, en agua y en apróticos también. Las dos ondas. Empiezo con el NO+, primer onda reversible de un electrón para dar NO punto. A potenciales más negativos, segundo electrón para dar nitroxilo con X. Con los otros parecidos, también reversibles, la bipirimidina ya no muestra algún cambio. ¿Qué más hago? Espectroelectroquímica UV-Vis en agua, anaeróbico. Porque ¿qué es lo que me interesa? Llegar a nitroxilo desde 7. Y lo hago a 2 pHs, a 2,5 y 12,5. A 2,5 se supone que yo lo tendría que tener protonado. A 12,5 deprotonado. Se ven los espectros, cambio el potencial, mido la absorbancia, hago análisis global. Acá están las fracciones de especies. Espectaculares las técnicas estas para obtener, saber qué es lo que está pasando. Y aquí están, eso no los hemos obtenido como sólidos, pero
Acá están los cálculos de DFT de las 3 especies, el NO doblado, el nitroxilo protonado, no, sí, el NO en N igual 7, el NO menos más doblado todavía y el NO desprotonado. ¿Qué más hago con estas técnicas? TD-DFT. Miren lo que predice el TD-DFT ahora con estos métodos modernos. Ya no hay semiempíricos. El diagrama de orbitales moleculares que les mostré antes, que estaba tan simplificado, miren ahora ya la complejidad. Acá están todos, la degeneración no existe prácticamente porque es una simetría muy baja, pero bueno, a la derecha tienen las densidades de spin en la zona que me interesa, tengo los espectros calculados y experimentales, muy buena correlación. Para el HNO, que es el pH ácido, y para NO-, perdón, estos son los espectros experimentales, los que están arriba, y abajo lo que tengo son los diagramas de orbitales moleculares, calculados. HNO a la izquierda, NO- a la derecha. El PURB para la BIPI. Acá con los puntos en concreto, no el dibujito de colores. Acá está arriba, el nitrito. A la derecha tengo el ion más 2, el complejo más 2 y el protonado. El enio protonado, enio menos protonado abajo, a la izquierda. Enio menos sin protonar, por supuesto, a la derecha abajo. Al medio el enio punto, el 2 más. Y el 1 más nitrito a la derecha. Creo que me equivoqué. Arriba lo que tengo es el NO+. NO+, nitrito. Bueno, como todo PURB se sabe, hay zonas que no dependen del pH, cuando no hay protones en juego. Acá en este proceso no cambio de protones. Aquí sí cambio de protones, esto es pH dependiente, esto está medido. Y esta es la parte del nitroxilo, que es pH dependiente. Fíjense qué buen comportamiento de Nernst. Esto está fiteado con Nernst. Y acá tenemos el pK, muy cerca de 10 para este complejo. Acá se ve mejor, más prolijo, más limpito, si se quiere. El otro era para mostrar los puntos, para ver que eran medidas, para que se lo crean, ¿va? Ahí está potencial versus pH, pK de 10,5. Bueno, esto está más lindo. Los 3 PURB superpuestos para los 3 sustituyentes. Fíjense cómo el pK se corre. Abajo tienen los números. Con la bipirimidina, el pK cae a 7,7. Con el más de honor, con la metoxi, 10,5. Y el intermedio ese. Bueno, conclusión, antes de analizar esto, que es la última, la conclusión es muy importante. El HNO y el NO se pueden diferenciar en medios biológicos en 7 y pico. El hemo puede regular con cargas eléctricas alrededor, con reductores, como sea, que según el hemo yo tenga HNO o NO-. Uno es muy reductor, el NO-, y el HNO no es nada buen reductor, es un mild reductor, es suave. Entonces, eso es muy importante para ver qué función va a cumplir una u otra especie, que es algo que no se sabe hoy en día en la bioquímica ni en la química. Como eso no se sabe, hubo mucha gente que en el año 72, termino con esto, que es mi broche de oro en mi carrera científica, a mi juicio, por las cosas que tuve que aprender y estudiar, que eran las transnitrosaciones. O sea, ¿qué son las transnitrosaciones? Intercambio del grupo nitroso entre un nitroso tiolato y otro. Ahí tiene la glutationa, neoglutationa, que transnitrosa con el H2S y forma el HCNO y la glutationa que le pasó el NO al otro. Eso son reacciones de equilibrio, como decía antes, pero según los pKs va para un lado o para el otro, y esta reacción tiene que ir para la derecha necesariamente porque la glutationa está protonada a pH 7,
a 8,8, y es poco nucleófila. Si es poco nucleófila, la reacción para la izquierda va lento. El equilibrio está hacia la derecha. Y esto que ven, esos espectros que ustedes ven ahí, son los de esa reacción. El GSNO, la glutationa nitrosilada, cae y crece un producto amarillo. Le llamo I amarillo, el fantasma amarillo. Este es un trabajo del JACS del 2012, de Filipovic y colaboradores, donde había popes de la química inorgánica y la fisicoquímica, Steve Lippard, Bill Copenhague y unos cuantos más bastante intimidantes para decir eso está mal. A mí no me convenció mucho de entrada esa reacción. Decían que el señor Filipovic decía, bueno, el colega Filipovic es una persona que conocí personalmente, pero aquí le erró, voy a mostrarlo enseguida. Él decía, esos son polisulfuros. Eso no puede ser pertionitrito. Abajo está la reacción que yo propongo. Voy a ser breve y para ir terminando. El ácido tionitroso con disulfuros que se forman in situ genera el tionitrito. Espero que los orgánicos y bioquímicos aprecien la importancia que tienen los tionitritos como análogos de los peroxinitritos. Son los análogos en lugar de oxígeno, azufre. Los peroxinitritos son muy dañinos a las células. Yo supondría que estos no lo son tanto porque el azufre es más benévolo, no es un oxidante tan poderoso. Entonces, pero la pregunta es que puede ser transportador de NO y puede ser donor de oxígeno, puede vasodilatar, en fin, puede tener una bioquímica, una fisiología sumamente interesante. Y acá viene el rol de los disulfuros en la bioquímica. Así como el agua oxigenada es un agente señalizante muy reconocido y por suerte, bueno, ya es muy conocido, siempre hay cosas que se desconocen en las señalizaciones porque son procesos complejos. Pero en principio, como decía hoy, si hay reacciones reversibles y que en general están cinéticamente controladas, si yo tengo que el agua oxigenada puede reaccionar con constantes de velocidad distintas con diferentes sustratos, es un potencial señalizante importante. Y este es el caso de los posibles polisulfuros. Señores de la química que miran a la bioquímica, dedíquense a estudiar los polisulfuros, que son sustancias feas. En química inorgánica no las enseñamos porque son sucias. Yo desde el año 72 hasta los 90 me quedé diciendo, eso está mal. ¿Y qué hice durante ese tiempo? Y hice lo que dice esta transparencia. Nada. Pensé, no hice experimentos. Yo no estaba trabajando con moléculas libres. Esos experimentos son de moléculas libres, no de metales, no había metales ahí. Así que bueno, voy un día a un seminario, está Uriel Morzán, que con Darío Strina habían publicado justamente con Filipovic, con mi amigo Filipovic, y empieza a hablar del fantasma amarillo en la conferencia. Entonces le digo, ¿puedes explicar un poco? Bueno, la conclusión fue encarar un trabajo con ellos. Notable, Uriel entró en este nuevo trabajo que se lo puso al hombro Juan Pablo Marcolongo, un tesista de Leo Slep, y decíamos, el nitroso disulfuro es un intermediario verdadero en la química entre el nitroso y el sulfuro. ¿Se dan cuenta que esta es una química aparte de uno de los avisitos finales? Esto es química prebiótica. ¿Qué había antes que apareciera el oxígeno? ¿Qué había para la vida? ¿Qué necesita la vida? ¿O qué necesitaba? Óxido nítrico, por ejemplo. Y sí, hay. ¿Por qué no? Viene de la atmósfera, nitrógeno, oxígeno, hay luz. Importante la luz, ¿no? ¿Qué hay? Hierro, mucho hierro. ¿Hay sulfuros? Claro, pirita. No voy a hablar de los componentes orgánicos de la vida, pero los componentes inorgánicos estaban todos. Venían de los efluentes volcánicos, sulfídrico, a patadas. Bueno, después vino la gran explosión de millones de años de que el oxígeno desplaza el sulfuro, pero todos sabemos que las bacterias antes que hubiera oxígeno comían nitrato y comían sulfato para poder vivir. Entonces, aparentemente, esta bioquímica relevante del sulfídrico que metía en estas transparencias es tan importante como la del NO. Es otro tóxico más, pero que lo tenemos en nuestros organismos aparentemente residuales de la bioquímica prebiótica,
que cumplen roles metabólicos, en fin, tenemos cisteínas, hidrolizan, se van como sulfídrico, pero aparentemente cumplirían un rol señalizante. Así que este es otro estímulo para la gente joven para meterse en estos temas de moléculas pequeñas señalizantes de interés bioquímico. Voy más rápido ahora y termino. Estos son los espectros modulados por QMM, porque yo no tenía experimentos con este grupo, lo único que voy a hacer cálculos, pero ¿qué cálculos? TDDFT y simulaciones QMM, espectros del NOS2 en diferentes solventes, agua, metanol y apróticos. Miren el plot de Goodman. Nita se lo va a ver enseguida, si está, y los orgánicos en general. Estos son plots de solvatocromismo, gráficos de energía versus número aceptor, que demuestran que en el agua el punto a la derecha arriba correlaciona perfectamente bien. Y para despedirme, todas estas cosas las tengo mucho mejor detalladas en este trabajo del año pasado. Es mi último trabajo, con Fabio Doktorovich como coautor, a quien pedí su colaboración, que tuvo una participación más acotada pero determinante en que el laburo saliera lindo, y Juan Pablo, que fue el artífice de las principales medidas. Y así termino. Muchas gracias a ustedes. De Yapa, entonces, una última transparencia, que es un artículo de página 12 que leí ayer, muy recomendable. Y muchas gracias para ustedes, a ustedes por escucharme. Y una horita, anduve bien. Acá me están mirando críticamente, pero anduve bien. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, doctor Olave, por esta interesante conferencia donde se ve que efectivamente la ciencia es una aventura en la cual el aspecto humano no está, está presente, digamos así. No sé si, Gonzalo, hay alguna preguntita por ahí. No, felicitaciones, abundantes felicitaciones para el doctor. Preguntas ninguna. Bueno, entonces, más felicitaciones aún y estamos felices de tenerlo como miembro de la academia. Y ya que estamos, los invitamos a todos para el próximo martes 29 a las 18 horas a una conferencia del ciclo Descubriendo la Ciencia de Beatriz Aguirre Urreta sobre las investigaciones de Darwin en la Argentina. Así que bueno, no sé si podemos prender todos los micrófonos y dar un aplauso para que sea algo más real que todo esto. Gonzalo, ¿ahí estamos? Sí, ya tienen habilitado Bueno. para aplaudir. Algo de ruido se escucha. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo martes.